Y bueno, lo que te pido es que este tema en sí no lo veas con lo natural, no lo veas en lo físico, no lo veas en lo natural. Pablo nos dice que tenemos que ver la palabra de Dios con nuestros ojos espirituales. ¿Sabes? Es necesario para nosotros poder crecer en esta área. Es necesario que nosotros, en el nombre de Jesús, veamos este tema desde el espíritu. Si nosotros empezamos a ver este tema desde el modo físico, es una locura. Es una locura y esto parece tremendo y parece terrible. Yo te pido que estudies esto, pero lo estudies con el espíritu. No lo estudies, por favor, poniendo el razonamiento humano, porque híjole, te va a causar un shock como a mí me ha causado. Fabi, por aquí estás, hermosa. Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos y precioso Espíritu de Dios, te pido que seas tú en el nombre de Jesús, trayendo a nuestra vida, Señor, revelación, conocimiento, entendimiento en tu palabra, que seas tú abriendo, precioso Espíritu de Dios, los ojos de nuestro entendimiento, que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Tu palabra dice, Señor, que a los que te buscan, Señor, tú les revelas las cosas más ocultas que hay dentro de ti, de tu palabra. Nosotros te pedimos que sea revelada tu verdad en nuestro corazón, en nuestra vida, que nosotros, Señor, comencemos a andar por fe y no por vista. Que seas tú, precioso Espíritu de Dios, tomando mi boca en este momento, siendo tú el maestro, que cada persona que escuche este tema, Señor, sea removida, Señor, desde su espíritu, que cada persona que escuche esto, Señor, avance en un crecimiento espiritual mayor. Tú eres el que nos haces crecer, precioso Espíritu. Señor, tú eres el que nos das el crecimiento. Si tú no nos ayudas a crecer, Señor, esto no es posible. Te necesitamos, precioso Espíritu de Dios, para todo. Te necesitamos en esta clase, te necesitamos hasta en el respirar. Precioso Espíritu de Dios, pongo este tiempo en tus manos y te pido que seas tú trayendo el entendimiento, las palabras correctas, que seas tú ayudándome a dar esta clase. Sé tú, toma tu lugar, precioso Espíritu de Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro tema, este tema que es necesario verlo desde lo espiritual. Y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la palabra el día de hoy. Ajá, ok. La autoridad. Seguimos con el mismo versículo. Ajá. Wow, era para reanudar. Tenía bloqueado un video. Ok. Este, firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy vamos a tocar un poco de este tema, de lo que son las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la estrategia que él utiliza en nuestra vida para que nosotros seamos engañados? ¿Ok? Y bueno, Espíritu de Dios, dame el valor para hablar esto en el nombre de Jesús. Efesios 6, versículo 10 nos dice, una palabra final, escucha, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Él nos está diciendo, ponte la armadura de Dios para que puedas estar firme. Firme quiere decir que no te muevas. Ajá. La firmeza procede de nosotros, ¿ok? El mantenernos firmes es cuando nosotros tenemos convicciones sólidas, ¿ajá? Para mantenernos firmes contra las estrategias del diablo. Aquí hay un punto importante, dice, estrategias del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Esto es un punto súper importante de este taller. Nuestra lucha no es con la suegra, no es con el jefe, no es con los hijos, no. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Ok? En Juan 10:10 vemos que el diablo viene a matar, hurtar, a destruir, y él tiene esto. ¿Esto qué es? Pues tiene principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales de maldad en regiones celestiales.
¿ok? ¿El objetivo cuál es? Es aprender que Jesús delegó una autoridad sobre ti y sobre mí. Y es nuestra responsabilidad aprender acerca de esta autoridad y usarla, no solamente a beneficio de nuestra vida, sino usarla a beneficio de la iglesia, a beneficio de los demás. Ajá. Y la introducción, ¿cuál es? Conocer al adversario y comprender que él ya fue vencido. Sabemos, hemos estudiado en este taller fuertemente, en estos 4 módulos que llevamos, que existe un mundo espiritual. Este mundo espiritual existía incluso mucho antes de que nosotros existiéramos, y de ese mundo espiritual fue creado este mundo. Ajá. En este mundo espiritual hay un adversario, y ese adversario anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Ajá. Nuestro objetivo de estas 10 sesiones es conocerlo, y saber cómo él se maneja. Él no tiene el poder sobre nuestra vida, al menos que tú y yo se lo cedamos. Esto lo hemos repetido en estos últimos talleres. O sea, tú y yo, ajá, ya prácticamente le cedemos el poder y la autoridad a él para que él nos destruya. Más adelante, a partir del próximo taller, del próximo martes, vamos a estar viendo la autoridad que nos fue entregada en Lucas 10:19, Lucas 9:1, Mateo 9:7 y Mateo del 9 del 18 al 15. Prácticamente vamos a empezar. Este versículo es importantísimo, y aquí exactamente hay una verdad que a mí me costó muchísimo entenderla. He estado orando mucho por esto, y yo te pido por favor que esta escritura que voy a leer ahorita la veas con un entendimiento espiritual y no lo veas con el humano, porque aquí vamos a comprender y entender cómo se maneja Satanás. Y escucha esto, lo voy a leer despacio, para que lo vayamos digiriendo. Y en Lucas 8, versículo 27, mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures, pues ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Este espíritu a menudo tomaba el control de él, del hombre, aunque cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente las rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Versículo 30. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le contestó: Legión. Contestó: porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no lo enviaran al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios les suplicaron que le permitieran entrar en él. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre, y entraron a los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogaron. Vamos a deshebrar un poquito esto. Hemos hablado en este taller que los demonios necesitan un cuerpo físico para manifestar su poder, y aprendemos en este versículo en especial que la actitud del endemoniado, o sea, la actitud de este hombre era totalmente controlada por los demonios. Esto quiere decir que efectivamente cuando una persona tiene un demonio, puede ser controlada por él. Muchas veces estos demonios pues pueden ser enfermedades, pueden ser, por ejemplo, en las palabras, pueden ser en impulsos, en muchísimas cosas pueden ser esto. Yo te pido que de verdad veas esto con los ojos espirituales.
Y aquí él nos dice claramente, aprendemos que el demoniado era totalmente controlado por los demonios. Aquí hay una cosa que quiero aclarar. Él tenía una legión. Legión significa como 1000 demonios. O sea, era un hombre que estaba totalmente endemoniado. Ujú. Entonces, teniendo gran fuerza para romper grilletes. Aquí aprendemos que efectivamente los demonios tienen fuerza, ¿ok? En el versículo 31, ellos le suplicaban a Jesús que no lo enviaran al abismo sin fondo. Así también tomaron su boca del hombro. O sea, imagínate, el hombre hablaba, pero los demonios tomaron la boca del hombre porque los demonios, en el versículo 28, ellos reconocen a Jesús como el Hijo del Dios, el Altísimo. Y no solo esto, sino que los demonios le suplicaban a Jesús que no lo torturaran. O sea, aquí vemos cómo la autoridad de Jesucristo tortura a los demonios. Esa autoridad te la ha dado Jesús a ti y a mí. Ajá. Jesús ya había dado la orden de que ellos salieran. O sea, Jesús ya le había dicho a los demonios de este hombre, sal, o sea, déjenlo, ¿no? Y entonces Jesús, pues ya le había dado la orden, perdón, a ellos para que salieran. Y te pido, ajá, que medites en esto medita en esto, piensa en esto, cómo Jesucristo, tenía ese poder y esa autoridad para que inmediatamente todos los demonios le obedecieran. Al dar la orden inmediata, ellos obedecieron al instante y esos dijeron, oye, nada más dame permiso de irme a los cerdos. ¿Y sabes qué es esa pronta obediencia? Es que ellos se someten totalmente a la autoridad de Jesucristo. Y eso sucede contigo y conmigo. Nosotros, cuando reconocemos que esa autoridad que Jesucristo nos ha dado, tiene que suceder esto mismo. Y la autoridad se recibe por fe. Entonces, aquí es importante, ajá, que nosotros meditemos en esta estrofa. O sea, cómo Jesús daba la orden, en el momento en que dio la orden, ¡fum! ¿No? Ellos salieron inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Que hay una sumisión por parte de los demonios. ¿Ok? Entonces, el hombre se encontraba totalmente destruido. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Destruyen. Trae destrucción a la vida del ser humano. Él vivía en un cementerio. O sea, aquí vemos la situación de muerte que el hombre tenía. En el versículo 33, los demonios salen del hombre solo con la autoridad, solo con la voz de Jesucristo. O sea, la voz de Jesucristo al decir, sales, porque no dice ni en el nombre de Jesús, dile, sales. Cuando él dijo, sales, en ese momento, ¡fum! ¿No? Lo más sorprendente es que los cerdos se lanzaron al precipicio y se ahogaron. O sea, prefirieron los cerdos morir que vivir endemoniados. Y esto a mí, la verdad que, wow, yo digo, ¿cómo es posible? Cerdos inteligentes, ¿no? O sea, ellos prefirieron morir que estar con un demonio. O sea, esto es tremendo. Esto, bueno, les digo que son los cerdos inteligentes. Es difícil de entender en lo físico, pero recuerda que las cosas del espíritu se disciernen en el espíritu y esto está escrito en Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Dios porque para él son una necedad y no las pueden entender porque se disciernen espiritualmente. Yo te pido que disciernas esto espiritualmente. Esto medítalo, esto piénsalo, ¿sabes? Este versículo de Lucas 8:27, del 27 al 33, estúdialo y pídele al Espíritu de Dios que te dé la revelación. Yo cuando estaba estudiando este versículo y la semana pasada di un resumen de y hoy lo quise poner completo porque esto es importantísimo, de exactamente la palabra de Dios nos dice en esta estrofa de la Biblia,
cómo actúan los demonios. Y sabes, muchas veces este pasaje se pasa por alto. Y aquí nos está diciendo que tomaron al hombre por la boca, que lo habían destruido, que él vivía en un cementerio, que el hombre estaba destrozado, que el hombre estaba en la miseria, que luego andaba desnudo. ¿Y cómo fue cuando se encuentra con Jesucristo? ¿Qué hace? ¿Sabes? Los demonios reconocen esa autoridad. Reconocen esa autoridad. Entonces, el poder que cualquier demonio usa o incluso el diablo lo utiliza es nuestro poder y es nuestro cuerpo, como lo veíamos talleres anteriores, ¿no? Dios creó a Lucifer. Ajá. Y el hombre, a través de la desobediencia, a través de de tomar de rehén Satanás, a través de tomar de rehén a Adán y a Eva, ¿qué es lo que hace él? Ujú. Toma la autoridad y decir, ok, les vas a hacer daño a ellos, pero me tienes que hacer, si me haces daño a mí, les tienes que hacer primero daño a ellos. Y Dios dijo, no, no, porque acuérdate, Dios es fiel, Dios se mantiene firme en su palabra, no tiene sombra de variación. ¿Y qué es lo que él dijo? Ok, él ya estaba todo prácticamente puesto para nosotros y vemos cómo Dios nos entrega la autoridad en Génesis 1 y allí es donde el diablo la utiliza y es a través de nuestro poder y de nuestro cuerpo, lo cual lo usa en nuestra contra. Satanás no tiene nada de poder espiritual angelical, nada de poder espiritual. ¿Por qué? Él cuando fue expulsado, toda la autoridad, todo el poder que tenía, se fue. Entonces, toda la autoridad proviene del hombre. Ellos buscan un cuerpo donde habitar. Esta es la razón por la cual, lo que veíamos hace 2 talleres, ¿no? Es necesario el cuerpo físico, el cuerpo de un animal. Es necesario, por eso en la creación, con la caída, perdón, él toma una serpiente. Así como él toma una serpiente, ajá, en este pasaje de Lucas vemos cómo toma el cuerpo humano y es necesario para que ellos se manifiesten tener el traje terrestre. Pues, ¿cuál es el traje terrestre? Pues el cuerpo, es la sangre, es el cuerpo, son los huesos, ¿no? Para poder hacer de las suyas. O sea, él no puede hacer nada sin tu consentimiento y eso es lo que vamos a ver más claramente en esta clase. La autoridad simplemente es el derecho de usar el poder de Dios. Escribe esto. La autoridad es simplemente el derecho de usar el poder de Dios en nuestra vida. Efesios 2 del versículo 1 y 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Ujú. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, ¿sabes? Somos salvos por gracia. Somos salvos porque Él, ajá, ya pagó un precio muy alto. Entonces, este versículo, Pablo describe al diablo como el líder de los poderes invisibles de este mundo. Su maldad habita en el aire, entre el cielo y la tierra. Cuando Cristo resucitó y triunfó sobre el poder del diablo, triunfó sobre la muerte. Por lo tanto, Jesucristo es el gobernante permanente de este mundo y el diablo solo es el gobernante temporal de la parte del mundo que escoge seguirlo. Aquí podemos comprender algo importante. Si nosotros no le damos pie al diablo, él no nos puede hacer nada. Jesucristo ya venció con esto y lo dice claramente este versículo. Todos vivíamos así. Aquí Pablo se refiere a Satanás como em, el líder de los poderes del mundo invisible. Otros versículos lo llaman el Dios de este mundo. Entonces, con esto comprobamos que realmente existe
un mundo espiritual y que Él opera. Y pues bueno, somos esclavos de lo que deseamos. Satanás perdió su poder cuando se rebeló ante Dios. El único poder en el que puede operar es el poder y la autoridad de los humanos, la cual Dios entregó a la humanidad en Génesis 1:26. Es la comparación, perdón, la cooperación, el acuerdo, las mentiras, el someternos, como dice Romanos 6:16. El vivir en inmoralidad sexual, en engaño, en mentiras, en dolor, en miedo, en odio, en idolatría y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nada más es cuando nosotros vivimos en eso, es cuando nosotros nos estamos sometiendo a él, a algo negativo. Imagínate qué fuerte está esto. Cuando nosotros estamos pensando en esas cosas negativas, cuando nosotros estamos metiéndonos en este tipo de cosas, nosotros mismos le estamos dando ese poder a Satanás para que él actúe en nuestra vida. Entonces ahí es, del mismo modo que Adán y Eva perdió, es así igualito. Así que este es elemento, o sea, esto es un elemento que nosotros, o sea, esto es algo que nosotros necesitamos tratar, ¿no? Es algo que necesitamos manejar, es algo que necesitamos nosotros estar conscientes, ¿no? De nuestros pensamientos, qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos consintiendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos abrazando? Porque muchas veces abrazamos la enfermedad, abrazamos la miseria, abrazamos la pobreza, el enojo y cuantas cosas más, ¿no? Entonces, nosotros cuando nosotros aceptamos eso en nuestra vida, le estamos dando ese poder a Satanás para que él obre en nuestra vida. Entonces, obedecer las instrucciones de Dios. La desobediencia a Dios abre la puerta, le da la oportunidad al diablo de actuar en nuestra vida. Al violar las instrucciones de Dios, contenidas en su palabra, y someternos a los deseos de la carne, se abre una puerta a Satanás y él entra y muchas veces sin compasión destruye todo. Acuérdate que él viene a matar, a hurtar y a destruir. Claro que no queremos que esto nos pase, pues es necesario transformar nuestra manera de pensar, como lo dice Romanos 12:2, ¿no? Sean transformados en su mente con el poder de mi palabra. ¿Dónde viene la transformación? Con el poder de la palabra. ¿Cuál es la mente de Cristo? La mente de Cristo es su palabra. La mente de Cristo no llega a nosotros nada más por decir, Señor, dame la mente de Cristo. La mente de Cristo se forja en nosotros a través del estudio de las palabras, de su palabra, a través de memorizarla. Es como nosotros vamos siendo transformados en nuestra manera de pensar. Es una mente bíblica, ¿no? Y dirigir nuestra atención a Dios el Todopoderoso. Por eso las Escrituras afirman que el pueblo sufre por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Y realmente nosotros sufrimos por no conocer la verdad, nosotros sufrimos por no conocer esto. O sea, yo creo que si esto lo hubiéramos conocido muchísimo antes y si yo te pido que lo estudies, no lo dejes ir, queda grabado en YouTube, porque solamente a través de estudiarlo y de estudiarlo puede entrar en nosotros, ¿no? ¿Sabes? Dios no nos pide poco. O sea, Dios no nos pide poco, en verdad que no. O sea, Dios nos pide todo, 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 todo. O sea, Él no se conforma con algo poquito de nosotros, Él quiere todo de nosotros, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, todo nuestro ser, todo lo quiere Él de nosotros. Entonces, y estamos en una batalla espiritual todos los días, en todo momento. Y no podemos darnos el lujo de ignorar las instrucciones de Dios. Sus instrucciones son protección para nuestra vida, sus instrucciones es el cuidado de Dios en nosotros, ¿sabes? Muchas cosas que nos pasan malas en nuestra vida, ajá, no quiere decir que Dios tiene el control. Por eso nos ha dado el libre albedrío, para que tú y yo podamos decidir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y no podemos ni debemos culpar a Dios por el resultado de nuestras decisiones. Las consecuencias pueden ser dolorosas, ajá, pero, ¿sabes? Llega un momento en que nosotros en este dolor
en este que decimos, ¿sabes qué? En esta situación que a veces yo ya no puedo, ¿sabes una cosa? Está la misericordia de Dios. Y ahí es cuando tenemos que clamar, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia, Padre, porque me equivoqué. Ajá, porque Él incluso en el mayor dolor está con nosotros, entonces las consecuencias pueden ser tan dolorosas. En lo que encontramos esa redención, esa misericordia, ese perdón, esa restauración. ¿Sabes cuándo? Cuando nosotros encontramos el arrepentimiento y realmente reconocemos que esa es la palabra que abre todo el camino, cuando nosotros reconocemos que realmente estamos viviendo en esas pequeñas cosas. Entonces, aprender a obedecer a Dios, estudiar su palabra para saber qué es lo que nos está indicando, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad adquirir conocimiento, esforzarnos, transformar nuestra mente. Ajá. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. O sea, Satanás va a tratar de engañarnos y todo el tiempo nos va a tratar de engañar. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento de su palabra, ¿sabes? No vamos a poder ser engañados. La protección. ¿Cuál es la protección que Dios nos da? Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las estrategias del diablo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a estudiar las acechanzas. La palabra acechanzas literalmente significa procedimiento engañoso para hacer daño a una persona. El único poder que Satanás tiene es el engaño y las mentiras. Él no nos obliga a pecar ni a hacer nada, nosotros decidimos hacerlo. Un problema muy serio en el cuerpo de Cristo es la falta de conocimiento. Protege tu vida. Ujú. Protege tu vida con el conocimiento de la palabra. Cuando no conocemos la verdad sobre quiénes somos en Cristo y el poder que tenemos en Cristo, ¿sabes por qué Él dice que tenemos poder? Él dice que nosotros somos esas vasijas de barro donde Él vierte su poder. Él dice que Él hace cosas mayores. Efesios 3:20 dices que yo hago cosas mayores, mucho más de lo que tú pides o mucho más de lo que tú necesitas. Y después dice, según el poder que actúa en ti. O sea, el poder está en nosotros. El poder está en nosotros. Dios ya nos lo dio en esa obra de redención. Y sabes, Satanás siempre va a querer dañarnos en la identidad. Él nos va a atacar en la identidad. Él nos va a atacar en los no puedos, en las culpas, en las inseguridades, en las falsas creencias. Ahí es donde Él nos va a atacar. Él nos va a atacar, ¿sabes? En las culpas, en que, ay, mira, toda la gente nos culpa de lo que hicimos o nosotros mismos a veces nos arrepentimos, estamos pensando y decimos, ay, ¿por qué hice esto? Y la culpa está, pero sabes, el que realmente culpa es Satanás. En esas creencias, en la duda, en capacidades, en la falta de creencias que se han convertido en convicciones firmes en nuestra vida. O sea, hay convicciones en nuestra vida que son mentiras y que están operando. Y ahí es donde Él, ¡fum!, nos descuidamos y Él nos está atacando. Él nos ataca en esas áreas. Entonces, es por eso que conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. O sea, nosotros somos lo que les abrimos la puerta. Él dice, la palabra de Dios dice, es que Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y esta es una de las cosas que Él hace. A través de la identidad, es como Él más. ¿Cómo lo vencemos? Muchas veces es muy difícil dejar de hacer ciertas acciones que nos hacen mal y en nuestro interior sabemos que no son del agrado de Dios. Cuando esto te pase, que digas, sabes que yo estoy viviendo una situación y yo sé que no es del agrado de Dios y que hay algo aquí que me está como que invitando a hacerlo y que lo vuelvo a hacer, pero no sé cómo dejarlo de hacer. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Ajá. Vamos a ver cómo hacerlo. Satanás es el padre de toda mentira. Esto lo dice Juan 8:44. Es necesario que revisemos nuestras creencias.
y las deshabilidades que se han podido crear a través del no puedo o el así soy y no voy a cambiar, este es mal de familia, esto es más fuerte que yo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de adicciones, esto es más fuerte que yo, esto no me gana, o sea, esto no me gana, o sea, yo no sé cómo terminar con esto, ¿no? Lo he intentado una otra vez y no puedo dejar de hacerlo o no puedo cambiar esto. El abandono de ciertas adicciones, en estas áreas de nuestra vida se requiere un trabajo especial de parte de nosotros. Es una coacción que, que yo sentía que estaba, o sea, por ejemplo, que yo sentía que estaba equivocada con esa actitud y que no decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo yo salir de esto? Y a veces, este, la gente nos ve y parece que no lo estamos haciendo bien y parece que sí, pero es como una lucha que nosotros tenemos interna, que te obliga a hacer esas cosas que no puedes. Ujú. ¿Y cómo lo vencemos? Porque aquí puede haber algo que nos impide que nosotros no rompamos con esto. Puede ser una cierta resistencia que no nos deja aparecer, ¿sabes? Hay una palabra que dice que así como nosotros resistimos al Espíritu de Dios, ajá, también hay muchas cosas como este tipo de espíritus o este tipo de acciones que pueden estar resistiendo a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces es importante cambiar las ideas, ese es el paso número uno, cambiar las ideas. Acerca de esa actitud, investiga qué es lo que dice la palabra de Dios. Ujú. Y acércate a eso y necesitamos tener pensamientos que incapaciten lo que nosotros estamos pensando. Esforzarnos al máximo para hacerlo. Después de que se supone que ya lo hicimos, es volverlo a intentar. Y es día a día, momento, o sea, día a día. O sea, es que hoy sí puedo vencer esto en el nombre de Jesús. Recuerda que Él nos ha dado su espíritu. No importa que no te sientas con ganas, inténtalo, hazlo todos los días. ¿Sabes? Simple y sencillamente por obediencia y por decirle al Espíritu de Dios que te ayude, esto puede ser así. Entonces, obedecerle, entregarle esas acciones a Dios es lo más importante que nosotros podemos hacer. O sea, ¿sabes qué, Señor? En el nombre de Jesús te entrego esta acción. Yo renuncio a esta actitud en el nombre de Jesús y te pido que me ayudes. Y Él dominará esa área de nuestra vida. O Él domina nuestra vida. Según tú le des el permiso, acuérdate lo que dice, ¿no? A lo que nos sometemos es lo que nosotros nos volvemos esclavos. Entonces, por eso es que la Biblia nos dice claramente, resiste, resiste tras todas las tetas del diablo, el engaño, la mentira, el hurtar. Satanás tiene el propósito de engañarnos y él nos ataca con la cooperación de la gente, como vimos en el primer taller de la autoridad del creyente. Ujú. Entonces, él muchas veces, él nos está atacando con la gente, por los medios de comunicación, las redes sociales están llenas de mentiras y nos sometemos y le damos el poder al diablo para que él ataque nuestra vida. ¿Ok? ¿Por qué vino Jesús? Ujú. Dios es espíritu, Juan 4:24. Y Satanás también es espíritu, los demonios son espíritus. Y era necesario el traje terrestre, así como lo explicábamos el taller pasado, el traje terrestre. En Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Había dado el dominio a Adán y Eva y sojuzgaba la tierra. Mandó el diluvio, imagínate, Dios ya había visto todo lo que había pasado en la humanidad y todo era un caos, todo era un desorden, todo estaba terrible en ese tiempo. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios mandó el diluvio para destruir la humanidad y quedó Noé y los del arca. Y aún así, ¿sabes una cosa? La humanidad no hemos entendido y seguimos en la desobediencia, en la rebelión, en el desorden, el daño que nos ocasiona el pecado. Déjame decirte esto, el que ocasiona el daño se llama el pecado. No es Dios el que te manda eso para que aprendas. No es Dios el que te está diciendo, ah, mira, pues ahora te mando esta enfermedad para que tú sepas. No,
No, esto es una mentira. El que nos hace daño, el que nos destruye, es el pecado. Es el chance que nosotros le damos al diablo para que él opere en nuestra vida. Esa es la realidad. Entonces, en el Salmo 115, los cielos son los cielos de Jehová y la tierra a los hijos de los hombres. O sea, como Dios es el creador, es el dueño de todo esto, ujú, Él ha tenido el derecho de destruir la creación y no lo va a hacer hasta el día del juicio. Pero sabes, muchas veces tú y yo nos destruimos a nosotros mismos a través del pecado. Él hizo una obra de redención y la hizo perfecta. Y este taller es la respuesta a esa pregunta. Yo sé, Señor, que tú hiciste una obra de redención perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué me duele el ojo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y sabes, esta es la respuesta. Él nos creó. Ajá, a su semejanza, nos dio el libre albedrío y nosotros decidimos, escogemos si el bien o el mal. Y sabes, y luego, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Oye, es que lloré y tú lo permitiste. No, no, o sea, Él prácticamente, imagínate, Él nos dijo, aquí está mi autoridad, aquí está mi poder, aquí está, tómalo, tómalo. Entonces, mataron a los profetas del Señor, imagínate, mataron a los profetas, a todos los hombres de Dios. Ujú. Dios tuvo que venir como hombre a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, a tomar la autoridad que se había perdido. El hombre, debido a la desobediencia. Y nosotros a veces pensamos, no es que fue Adán y Eva, sí. Y cuando tú y yo desobedecemos, en el momento en que tú y yo desobedecemos, o sea, el meollo del asunto era que Jesucristo tenía que recuperar la autoridad que se había perdido. Y el único modo de que Jesús podía haber recuperado esa autoridad es cuando el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Entonces, es por eso que lo primero que recuperó Jesucristo fue la autoridad que Adán y Eva habían perdido, que hoy Él dice, mi autoridad te doy. Ujú. La resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte. ¿Y sabes cuál es la más fuerte? La muerte espiritual, el vivir alejados de Él. La maldad, la enfermedad, la miseria, la pobreza y todas estas ataduras. Porque Él vino y dice claramente Isaías 60, el Espíritu de Jehová está sobre de mí porque me ha ungido para traer las buenas nuevas a los abatidos de corazón, a pregonar, a pregonar es hablar, a decir la buena noticia, a dar vista a los ciegos. Y Él vino a eso. Jesucristo lo dice en Lucas 17, también en Isaías 60, y es cuando Él dice, ¿sabes qué? Yo he venido a traer no solamente la reconciliación con Dios y con nosotros, sino yo he venido a traer libertad al cautivo, vista a los ciegos, yo he venido a traerte vida y vida en la abundancia. Y Jesús en un cuerpo físico recuperó la autoridad que se había perdido. En Mateo 28:12, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, aquí vemos cómo Jesús ya tenía dada la autoridad, toda la autoridad. Acuérdate, antes tenía nada más solamente la autoridad del cielo, porque la autoridad de la tierra se la había dado a los humanos. Y aquí en el versículo 28 de Mateo, versículo 12, vemos cómo dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él nos da esa autoridad a ti y a mí. En Filipenses 2, 10 del versículo 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, aquí vemos cómo el nombre de Jesucristo es tan poderoso como lo vemos al principio en Lucas,
O sea, cómo él tenía semejante autoridad, piensa, razón, o sea, no pienses en esto, más bien piensa, medita más bien, esa es la palabra correcta. Medita en este versículo de Lucas y toma la relación con estos versículos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Son palabras de Jesús. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor, que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Sabes? Aquí es donde nosotros, entendiendo esto, vamos a empezar a tomar esa autoridad para que a través de esa autoridad nosotros podamos hollar serpientes y escorpiones. ¿Y sabes qué te dice? Y si bebieras cosa mortífera no te hará daño, no te pasará nada. Entonces, esto está padrísimo. Fíjate, en Ezequiel 22:30, ¿por qué tuvo que venir Jesús? Y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no los hallé. O sea, imagínate, Dios buscando sobre toda la faz de la tierra un ser humano que se pusiera en la brecha para que Él no la destruyera. Estaban asombrados al ver que nadie intervenía para ayuda a los oprimidos. O sea, oprimidos estamos tú y yo ahí, ¿no?, metidos en eso. Pero en Isaías 59:16, así que se interpuso Él mismo para salvarlos. Esto lo dice Dios. Asimismo que se interpuso Él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sosteniendo por su propia justicia. En la tierra no existía nadie puro, sin pecado, para hacer esta tarea. O sea, le habían matado a los profetas, habían matado a, bueno, Eliseo, a cuántos profetas del Señor no habían mandado. Sin, o sea, necesitaba la tierra un hombre puro, sin pecado, para hacer esta tarea, capaz de traer la justicia de Dios a la tierra y cumplir con todas las especificaciones de la ley. O sea, Jesucristo a los 33 años que estuvo, no pecó. Jesús nunca pecó. Él era limpio. Él tenía que nacer de esa simiente incorruptible, de un cuerpo, del cuerpo de María, para tener ese cuerpo físico y a través de ese cuerpo físico tener y tomar toda la ley, prácticamente cumplir la ley a la perfección. ¿Para qué? Para que a través de eso Él nos pudiera salvar. O sea, ya le habían matado a todos. O sea, Él se tuvo que convertir y tener todas las limitaciones de un cuerpo físico, de un cuerpo humano, para recuperar la autoridad que se había perdido en la ley. O sea, esto fue también una obra de redención. Eso está dentro. La autoridad es un tema que no hablamos en las iglesias. Y sabes, es un tema vital en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Y si nosotros podemos entender esta clase, la importancia que tiene, porque era necesario que Jesús recuperara esa autoridad para que tú y yo, el día de hoy, podamos hollar serpientes y escorpiones. Para que el día de hoy, ¿sabes?, no hubiera una opresión sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra. Necesitamos orar por una revelación de la autoridad. Ajá, echar fuera demonios, ¿sabes? Porque ese es parte del pan de los hijos. O sea, la liberación es el pan de los hijos. La liberación es lo que nos está abriendo camino. Yo tengo una anécdota tremenda y, ¿sabes? Quiero contarte este testimonio antes de esto porque está tremendo. Yo hace muchos años tenía un dolor horrible en mis ojos, en el ojo izquierdo. Sí tengo tiempo para contarlo. En el ojo izquierdo. Entonces, yo recuerdo que el ojo me lloraba y me lloraba el ojo y me lloraba el ojo. Entonces, en la escuela
donde iban mis niños, que era una escuela cristiana. La directora, que se llama Lorena Montero, una mujer tremenda de Dios, estaba estudiando liberación. Y entonces yo estaba desesperada y fui con ella. Le dije: "Lore, necesito que me ayudes, porque, ¿por qué no aguanto esto? Por favor, ayúdame, ayúdame. Yo sé que el Espíritu de Dios va a testificar en esto". Y entonces yo fui con ella. Terminamos la oración del miércoles, perdón, temprano, porque era muy temprano, a las 8 de la mañana. Ella, me dice: "Okey, vamos a hacerlo". Y yo recuerdo algo tremendo, cuando ella me sentó en una silla pequeña de las que usan los niños estos de 5 años, muy pequeña la silla, yo me senté y ella empezó a hablar, me empezó a liberar. Y en ese momento, mira, yo así, ¡fum!, ¿no? Así, ¡fum! Y ¡pum!, me caí al piso. Y ella dijo: "Demonio en el nombre de Jesús, no le haces". Híjole, ella me liberó, pero, ¿sabes? Cuando ella le ordenó a ese espíritu maligno que saliera de mí, así, mira, de mi cara, así, yo sentí cómo se despegó algo, así tremendo, tremendo, se despegó de mi cara, y sentí que algo así, y salió por mi boca, y salió por mi boca, y de verdad, de ese día tuve una mejoría al 60%, pero así, este, de un de un momento a otro, de un momento a otro. Y obvio que este proceso siguió, yo, gracias a Dios, ya llevo muy bien de mis ojos, yo creo que ya todo lo que va de este año. Y ha sido un proceso muy largo que yo he llevado con mis ojos, pero yo quiero decirte algo. Yo en ese momento, cuando ella me estaba liberando, yo vi cosas tremendas en el espíritu, ajá, y cosas que habían pasado y que yo necesitaba trabajar. Y este proceso fácil duró 4 años. Y yo le preguntaba al Señor: "Señor, ¿por qué este martirio en mis ojos? O sea, ¿por qué si tú ya pagaste esto en la cruz? O sea, tú hiciste una obra de redención perfecta, o sea, ¿por qué yo tengo que sufrir esto?". Y, ¿sabes? Con este estudio de la autoridad del creyente, yo puedo decirte claramente, ajá, ese dolor que yo tenía en mis ojos procedía de un espíritu maligno que estaba atormentándome. Cuando yo estaba con esta mujer, con Lorena, el espíritu tomó mi boca, ¿y sabes qué dijo? ¿Sabes qué dijo? Te atormento porque tú me atormentas más cuando lees la Biblia. Y, ¿sabes una cosa? Yo seguía leyendo y agarraba y me compraba lupas y yo seguía estudiando y sigo estudiando y sigo estudiando. Y, ¿sabes una cosa? Decía: "Si tú me vas a torturar, yo te voy a torturar lo doble". Pero cuando yo entendí hace un año esto, que yo lo empecé a estudiar y cada vez que lo estoy estudiando tengo más claridad. ¿Sabes una cosa, corazón? Dios hizo una obra de redención perfecta, pero tú y yo necesitamos aprender a tomar esa autoridad que Jesucristo nos dio, porque esa autoridad está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y nosotros lo que necesitamos es que fluya esa autoridad. ¿Para qué? Para poder ir contra todas las acechanzas del diablo. Hay cosas que nosotros no podemos entenderlo en lo físico. Por eso es que es necesario entenderlo en lo espiritual, porque si nosotros lo entendemos en lo espiritual, ujú, vamos a tener crecimiento. Y si le estamos dando vueltas a esto y a esto y a esto, ¿sabes? No vamos a avanzar. Y yo te cuento mi experiencia que tuve con mis ojos. Hoy, gracias a Dios, mis ojos están perfectos, o sea, gracias a Dios, a veces sí, están un poco resecos, pero quiero decirte que hoy no tengo los dolores que tenía hace, ni es más, ni un año, ni un año. O sea, y el decir, ¿sabes qué? Pasa el tiempo y puedo ver bien y yo, gracias Señor, porque veo, porque ya me has sanado, pero ha sido una gran lucha. Y yo no sé qué es lo que estás enfrentando hoy, qué enfermedad o qué tortura estás viviendo el día de hoy. Pero sí quiero decirte que Jesús ya pagó eso en la cruz y Él te ha dado la autoridad. Y yo te pido que tomes la autoridad sobre de eso y reprendas a todo espíritu
que se está metiendo en las cosas que no. Recuerda como lo vimos en Lucas, los espíritus malignos necesitan un cuerpo físico. Y hay gente que coopera perfecto para eso. Entonces, pues bueno, le pido al Espíritu de Dios en el nombre de Jesús que esto haya caído en tu corazón, en una tierra fértil, y que en verdad, yo te digo la verdad, yo te estoy hablando la verdad, y que puedas, tomar esa autoridad para que todo lo que te está destruyendo, todo lo que te está matando, todo lo que te está hurtando, necesita guerra espiritual, necesita autoridad, todo lo que te mata, destruye o hurta, necesita autoridad espiritual. Y todo lo demás es en relación con Dios. Ujú. Pero bueno, vamos a orar como último, ya se nos acabó el tiempo y bueno, Señor, gracias, precioso Espíritu de Dios, porque siempre hablas a nuestra vida. Gracias, Padre, porque sabemos que así como lo dejaste escrito, Señor, y dejaste esta definición, Padre, de lo que los demonios hacen en Lucas 8. Así, Señor, gracias por esto, gracias por el entendimiento, Señor, gracias porque nuestros ojos espirituales son abiertos. Nuestros oídos espirituales son abiertos, Padre, y nosotros podemos escucharte, precioso Espíritu, y nosotros podemos verte, precioso Espíritu. Gracias por cada persona, Señor, que está escuchando esto, ya sea ahorita o en un tiempo después. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú trayendo, Señor, a nuestro corazón esa revelación, ese conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por este taller, porque tú me das el valor para hacerlo. Yo sé, Señor, que se necesitan oídos para escucharlo, Señor. Pero yo te doy las gracias por todo lo que estás hablando en nuestra vida, porque yo sé, Señor, que tú no quieres que tu pueblo padezca, ni que tu pueblo sufra, porque tú pagaste un precio muy caro, que es tu sangre, Señor, tu sangre sobre ese madero para que nosotros trajéramos, Señor, una vida, porque tú viniste a traernos una vida en abundancia. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a comprender las cosas que tú ya has dejado para nosotros, que de tu espíritu, Señor, empiece a fluir, Padre. Empiece a fluir en nosotros, Señor, esa autoridad, esa sanidad, Señor, esa sabiduría, esa inteligencia, esa ciencia que tú has puesto dentro de nosotros. Ayúdanos a tomar de tu espíritu. Ayúdanos a tomar, Señor, porque así como lo dice tu palabra, es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese espíritu que tenemos es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Ayúdanos a entender, precioso Espíritu de Dios, que tú eres más que suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Mila, qué gusto, hermosa. Ay, amo verte por aquí. Amo verte por aquí. Bueno, muchísimas gracias, Facebook. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una semana llena del poder del Espíritu de Dios. Nos vemos la próxima semana con el quinto taller. ¿No? Ya a la mitad vamos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Ok, ok, vamos a